Hola a todos, ¿qué tal? Luis por acá. En este video vamos a estar viendo cómo poder interpretar Young's Models, ¿ok? Entonces, de primera instancia, lo que necesitamos saber es conocer qué es lo que significa o qué es lo que es un Young Data Model, ¿ok? En sí, lo que es un Young Data Model viene a ser una forma estándar para poder, en este caso, automatizar múltiples vendors. ¿Ok? Este tema del Young normalmente está expresado en formato, en este caso, XML. ¿Ok? Ahora, los modelos Young traen consigo tres puntos en la mayoría de los casos. ¿Ok? Hay componentes que son básicamente abiertos, que en este caso lo más probable es que todos los vendors puedan poseer. Por ejemplo, temas en relación de interfaces, o sea, que todos los vendors básicamente van a poder tal vez mostrar interfaces, que todos los vendors van a poder tal vez generar configuraciones de descripción de las interfaces. Bien, también tenemos componentes que son nativos, o sea, básicamente que son específicos por cada uno de los vendors. Es posible que un vendor, o sea, por ejemplo, un Cisco sobre un Juniper tenga una característica especial o un Future que en este caso sea privado. Bien, y otro de los puntos es que con los Junks Models, eventualmente, y con estos elementos que tenemos que eran Open y Native, vamos a poder hacer eventualmente configuraciones y también vamos a poder, en este caso, sobre el dispositivo, generar operaciones del día a día. Bien, ahora, otro de los puntos en relación a los data models, o básicamente del Jan Data Model, es que también puede ser extendible. Eso quiere decir que puede utilizar nuevos tipos de datos y módulos a través de importaciones y de comandos include. Es básicamente algo muy parecido a lo que nosotros realizábamos, por ejemplo, con Python, cada vez que nosotros importábamos una función de una librería, acá ocurre exactamente lo mismo. Si queremos agregar, por ejemplo, algún tipo de funcionalidad adicional, podemos, o si queremos en este caso, comenzar a crear nuestras propias estructuras de data model en relación a Yang, podemos justamente importar algunas previas que posiblemente ya existan o características de las mismas. ¿Ok? Ahora, dentro de cada uno de estos elementos, la información que está posicionada normalmente se posiciona de forma jerárquica. Eso quiere decir que es básicamente como si fuera un árbol. ¿Ok? O una estructura, en este caso, de directorio. De hecho, lo vamos a ver más adelante con un par de comandos, cómo es que se ve esa estructura. ¿Ok? Y otro de los puntos es que los Janks Models soportan también funciones de Remote Procedure Calls. ¿Ok? Que es básicamente, y de hecho que está relacionado con, en la mayoría de los casos, con temas operacionales. ¿Bien? Ahora, básicamente estos modelos de datos de Yang en la mayoría de los casos ya están previamente preconstruidos. ¿Ok? Como les dije en el video, en el slide, en este caso anterior, nosotros eventualmente también podemos generar nuestra construcción de nuestros propios modelos de datos y eventualmente si queremos tomar cierta información, podemos usar estos comandos que son el import y el include. ¿Ok? Ahora, como digo, una vez más, hay varios modelos ya preconstruidos y normalmente se dividen en dos grandes sectores. Uno que es en este caso el Industry Standard y el otro que es el Vendor Specific. El Industry Standard es básicamente en relación a organismos que estandarizan elementos o protocolos o cualquier otro de esos puntos que nosotros ya hemos visto, por ejemplo, en alguna de las clases. Bien, en este caso el IETF lo que hace es posicionar, en este caso, los modelos que tienen de momento bajo un repositorio de GitHub, que es github.com/model/yang. ¿Ok? Otro de los industry standard es OpenConfig, que en este caso también tiene su propio repositorio. Ahora, al igual que existen los industry standard, también van a existir los vendor specific, como por ejemplo Cisco y Juniper. Por ejemplo, acá la única diferencia viene a ser de que Cisco
básicamente cuelga de la parte principal del Industry Standard. Si se fijan, llega hasta el Yang, se abre un tree, hay un master, vendor, y en este caso viene el vendor que está asociado. Ahora, de hecho me parece que acá, y lo vamos a revisar más adelante, que en estos GitHub, por lo menos del IETF, los otros que están adicionales y hacen referencia a este punto de networking es Nokia, Huawei y un par más. Bien. Ahora, Juniper, por ejemplo, tiene su propio repositorio donde ahí comienzan a generar el almacenamiento de sus propios modelos Yang. Bien. Ahora, cuando hablamos de tipos de datos, ya existen en este caso tipos de datos que están preconstruidos, que pueden ser justamente tipos de datos binarios, tipos de datos bits, booleanos, que justamente si tenemos en este caso un verdadero o un falso, decimal 64, vacíos, es que hay elementos, en este caso vacío, enumeration, integers, 8, 16, 32, 64, un assigned integer y en este caso también los ya conocidos strings. Entonces, estos data types son básicamente para que nosotros podamos eventualmente crear nuestros propios tipos de datos. ¿Ok? Por ejemplo, para eso podemos utilizar este type def y eventualmente utilizar estos data types para poder generar algo en particular. Por ejemplo, acá nos indica que va a utilizar el comando typedef para generar algo nuevo que se va a llamar percent. El tipo que va a estar utilizando va a ser el tipo unassigned integer 16 de un rango, en este caso, de 0 a 100. Ahora, esto que acabamos de hacer ahí es únicamente crear un nuevo data type. ¿Ok? Y ese data type eventualmente lo podemos llegar a utilizar en nuestro modelo Yang. Bien, bien. Ahora, cuando hablamos en este caso de los data models, eventualmente vamos a tener cuatro tipos de nodos para este modelamiento, para la creación justamente de estos modelos. Bien, el más simple viene a ser el leaf node. El leaf node básicamente lo que nos hace es describirnos un recurso de forma específica. En el ejemplo, vemos de hecho acá el leaf int name, que hace referencia justamente al nombre de la interfaz, el tipo es string y la descripción justamente nos indica que va a estar nombrando el nombre de la interfaz como tal. El siguiente es el leaf list node, que básicamente hace lo que su nombre dice, ¿ok? Listar listar básicamente los leaves, ¿ok? Por ejemplo, acá lo que indica en la mención de esta parte inferior es leaf list trunk interfaces, ¿ok? De igual forma es de un tipo string y en este caso va a generar la descripción de las interfaces que son trunks. El siguiente es el Container Node y esto es básicamente este es un poco más amplio. ¿Ok? Lo que hace en este caso es almacenar tanto los Leaf Node como los List Nodes. Bien. Entonces, por ejemplo, lo que hace acá es en este caso almacenar o guardar diferentes informaciones de los Leaf Nodes. Por ejemplo, hace referencia acá a los octetos. De hecho, esto es referenciado a la cantidad de tráfico que entra dentro de una interfaz. El tipo es ya el tipo en este caso de datos viene a ser un counter 64 y acá lo que nos dice es el número total de objetos recibidos en esa interfaz. ¿Ok? Entonces, una vez más, un container puede contener tanto leaf como leaf list. Bien. Ahora, el último viene a ser el list node, que es básicamente un mapeo de un key versus un nombre. Esto es básicamente para poder describir un set de componentes. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos es un key y un name, donde especificamos
un leaf con un nombre y en este caso lo pusimos de tipo string. Lo mismo por acá, leaf UID y del tipo unassigned integer 32. Bien, ahora todos estos tipos de data nodes básicamente los vamos a encontrar cuando nosotros revisemos uno a uno los Young Model que están disponibles. Ahora, tenemos acá augmentation, que es básicamente una traducción de aumento, que es una característica que permite en este caso a los diferentes vendors el poder agregar capacidades únicas que sus equipos tienen a estos modelos estándares. ¿Ok? Para poder agregar en este caso esas capacidades, simplemente vamos a utilizar el key augment para agregar en este dato, en este caso, un esquema adicional. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos en este caso un tipo container que contiene en este caso muchos leaves. Y esto hace referencia en sí a una descripción de interfaces o a atributos en este caso de las interfaces, ¿ok? Como lo que les decía acá, que hace referencia a la cantidad de octetos de tráfico en entrada, la cantidad de errores, etcétera. Entonces, esto es lo estándar y un vendor en particular quiso en este caso adicionar eh, puntos especiales que solamente él quiere proporcionar y acá justamente le pone el augment, ¿verdad? Por ejemplo, augment, entonces vamos a dar un nombre en particular que son estadísticas, statistics. Bien, utiliza un leaf y en este caso posiciona el in unicast packets, o sea, básicamente la cantidad de paquetes únicas que están ingresando y la cantidad también de paquetes únicas que están saliendo. Y ahora, para finalizar, vamos a ver, de hecho, en el siguiente video, acá solamente hago la referencia de de qué componentes va a llegar a tener, en este caso, un Young Data Model. Bien, donde cuando los revisemos vamos a ver que va a haber información del header y en algunos casos es posible que existan estos import o estos includes. Van a también existir las definiciones de los type definitions y en este caso las declaraciones de que si puede llegar a ser configuración y o en este caso en algún sentido operacional. Bien, también si es que llegan a tener en este caso algún tipo de acción de Remote Procedural Code, se van a poder, las vamos a poder en este caso revisar. Bien, con esto hemos llegado al final del video. Nos vamos al siguiente donde vamos a estar revisando estos Young Data Models. Bien, muchas gracias por su tiempo.